Buenos días. Vamos a orar, oremos mis hermanos. Señor, bendito Dios, te agradecemos en esta mañana por tu bondad, tu misericordia. Gracias por este día, Señor, que podemos iniciar un domingo, el primer domingo del año, Señor. Y queremos pedirte que tú nos dirijas en todo este año, Padre, que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos guíe, que todo lo que hagamos en este año, Señor, cada día de nuestras vidas lo podamos hacer bajo tu completa voluntad, Señor, bajo tu soberanía. Que podamos guiar nuestra familia, podamos dirigir nuestros trabajos, Señor, podamos encomendar cada área de nuestras vidas en tus manos y podamos depender de ti completamente, Señor. Que este año sea un año de bendición, que este año sea un año en que nos acerquemos más a ti, Señor. Que sea un año en el que podamos ver tu presencia, tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos siempre sea para honrar y glorificar tu nombre, Padre. Te rogamos también que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe a través de tu palabra, que a través de ella podamos entender aquellas verdades que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos dé el poder, Señor, para adaptar nuestra vida a tu propósito, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Aquellos que están familiarizados con Efesios 5 pueden ver allí que habla de los maridos, pero no vamos a hablar hoy día de los maridos, vamos a usar otro día para eso. Vamos a hablar acerca de los buenos deseos de Dios para nuestras vidas, cuando estamos iniciando este nuevo año, mis hermanos. Efesios 5, 25 al 27. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Cada vez, mis hermanos, que llegamos a un inicio de un nuevo año, es común que nosotros encontramos casi siempre personas, y nosotros mismos nos llenamos de mejores deseos, de buenos propósitos, nuevas metas que nos planteamos para el nuevo año. Algunos de esos propósitos, de esas metas que nosotros podemos escuchar y ver a veces en la televisión, en las noticias, con nuestros amigos, son verdaderos desafíos, algunos imposibles de cumplir. Hace algunos años atrás hicieron una encuesta y les preguntaron a muchas personas acerca de los propósitos para el nuevo año que estaban iniciando, y el 86%, imagínense, de cada 100 personas, 86 personas entrevistadas decían que el propósito de ellos para el nuevo año era bajar de peso. 86 de cada 100 personas. Porque la mayoría de nosotros tenemos la facilidad de engordar, pero muy difícil es bajar de peso. Ese sí que es un desafío inmenso. Yo creo que todos de alguna manera quisiéramos conseguir eso. Ya lo dijimos, subir es fácil, bajar es lo complicado. Y en ese mismo reportaje, a un hombre de los que le entrevistaban, él decía, recién era 27 de diciembre, él decía que hasta ese día él había subido 4 kilos solo en diciembre. Porque recuerden que diciembre se come más, parece que desde inicios de diciembre ya se comienza a buscar pavo y esas cosas, relleno y arroz y todo lo demás. Y él decía 4 kilos hasta el 27, todavía le faltaba la cena de fin de año y la comida del primer día del año, entonces le faltaba aumentar un poco más. Así es que, mis hermanos, podemos ver muchos buenos deseos, muchos buenos propósitos siempre al iniciar un nuevo año. Hay otros que quieren ser mejores personas, hay otras personas que quieren aprender a perdonar, que quieren ser perdonados, hay quienes desean pasar más tiempo con su familia, otros que quieren conseguirse un mejor trabajo, un mejor sueldo, bueno, entre muchos deseos.
lamentablemente lo que nosotros vemos al finalizar el año es que muchos de esos buenos propósitos y deseos solo quedan como buenos propósitos y buenos deseos. Ahora mismo yo me reía porque ya sacaron un meme de alguien que decía, ¿sí saben lo que es un meme, no? Es una imagen de esas graciosas que dicen una verdad pero con cierto sentido de humor, y hay muchos hoy en día en el Facebook. Entonces alguien decía, mi propósito para el año 2019, así decía, es bajar de peso para el 2019. Pero alguien le contesta, dice, pero recién estamos iniciando 2018. Dice, sí, es que yo me conozco, yo sé que este año no lo voy a conseguir. Entonces muchos de estos propósitos, mis hermanos, nosotros los tomamos como propósitos simplemente, como buenos deseos. Pero a pesar de que son buenos deseos, nosotros a veces tratamos y trabajamos por conseguirlos. Pero hoy día quisiera hablarles no de esos buenos deseos humanos que generalmente se ven, sino en la palabra de Dios encontramos buenos deseos de Dios para nuestras vidas, deseos divinos. Y en la palabra de Dios podemos ver que Dios siempre tuvo buenos deseos para sus hijos. De algo que se aprovechan los predicadores de la prosperidad, mis hermanos, es de esos pasajes en los que la palabra de Dios muestra los buenos deseos de Dios para su pueblo. Y es cierto que la Biblia está llena de bendiciones, de promesas, de anhelos de Dios para su pueblo. Y podemos nosotros compartir muchos pasajes, pero quiero leer dos pasajes acerca de lo que Dios desea para su pueblo, pero esto dicho por Dios mismo, no lo que el profeta interpretó o lo que el escritor entendió, sino lo que Dios dijo literalmente. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:29 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Imagínense este tremendo buen deseo de Dios. ¿Qué dice? Otra vez lo leo. ¿Quién diera? Es como Dios sabe cuál es la realidad del corazón del hombre, cuál es la realidad de la vida del ser humano. Él está pensando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por ellos? Dice, ¿quién diera que tuviesen, hablando de su pueblo, tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hay que notar, mis hermanos, que este pasaje viene automáticamente después de que Dios les acababa de entregar los 10 mandamientos a su pueblo. Recuerden, Dios les da 10 mandamientos y después de eso Dios dice esto. O sea, el buen deseo de Dios es que nos vaya bien para siempre. Pero, ¿cuándo nos va a ir bien para siempre? Cuando la gente tema, cuando la gente guarde, cuando la gente obedezca todos los días. ¿Cuántos mandamientos? Dice también todos los mandamientos. Entonces, no es cuestión, mis hermanos, de ir a una iglesia donde cuando viene un predicador extranjero para que ore por nosotros, para que ore por la iglesia y le declare, le decrete o le profetice palabras como se ven hoy en día, muchos de estos. El otro día salió un amigo que tengo en el Facebook, dice, declaro, decreto y profetizo que este año tú vas a ver cosas sobrenaturales, que este año tú vas a ver bendiciones, un mejor trabajo, una mejor familia, y bonitos deseos. Pero ¿en qué quedan eso? En simples deseos. Y todavía después termina diciendo, ¿cuántos agarran esta palabra? Digan amén. Y salen un montón de borreguitos, no de ovejas, porque esos sí son borreguitos, que para que se sienta bien ese pastor comienzan a escribir amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso queda como un deseo, mis hermanos. Ese Señor no tiene ningún poder para que eso se haga realidad en la vida de nadie. Porque el pasaje de la palabra de Dios que leímos dice algo muy diferente. Dice que usted tiene que tener un corazón que tema y guarde todos los mandamientos. ¿Cuántos días? Todos los días. Si usted tiene ese corazón, entonces allí sí dice, le irá bien. ¿Para cuándo? Para siempre.
Entonces no es cuestión solo de que alguien le diga, le declare, le recuerde, no, es cuestión de vivir. Y otro pasaje más, en 2 de Crónicas 7:14, un comentarista dice, cuando se refiere a este pasaje, dice, es como si le escucháramos suspirar a Dios, como cuando usted desea algo de lo profundo de su corazón. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Otra vez, usted puede ver que el buen deseo de Dios es bendecir al pueblo. Dice, oír al pueblo de Dios, perdonar los pecados y sanar la tierra. Pero ¿cuál es la condición para eso? Dice, humillarse, ¿qué más? Buscar el nombre de Dios, orar, buscar el rostro de Dios. Entonces, mis hermanos, no es fácil. No es que si usted encuentra a un predicador, un apóstol, un profeta que le diga cosas muy bonitas, ya eso va a venir sobre usted. Hay buenos deseos de Dios, pero hay requisitos serios, hay condiciones específicas de cumplir para que esto se cumpla. De la misma manera, mis hermanos, que esto Dios deseaba para su pueblo Israel, de la misma manera Dios desea esto para sus hijos, para nosotros. Es el buen deseo de Dios para la iglesia. Y el apóstol Pablo lo expresa de una manera muy clara en el pasaje que leímos al inicio. Entonces meditemos, mis hermanos, en esta mañana acerca de este pasaje y veamos cuáles son estos buenos deseos de Dios para nuestras vidas. Y convirtamos estos deseos en nuestras metas, en nuestros propósitos de este año que estamos iniciando. Leamos otra vez Efesios 5, 25 y 26, solo las primeras palabras de Efesios 5, 26. Dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 26, las primeras palabras dice, para santificarla. Un buen deseo de Dios, mis hermanos, es tener una iglesia santificada. Es el primer buen deseo que vemos aquí en la palabra de Dios. Nosotros sabemos qué significa la palabra santificado. ¿Qué significa, mis hermanos? Apartada. Eso solamente significa apartada. No tiene nada que ver con que usted pase mucho tiempo en ayuno, en oración. Eso es parte de la vida de un santo. Pero una persona santificada es aquella que, aunque no pase muchos días ayunando y orando y solamente congregándose, se aparta cada vez más y más para Dios del pecado. ¿Qué está pasando, mis hermanos, hoy en día con la iglesia? Ustedes saben cómo la iglesia cristiana evangélica, no pensemos en la católica porque ese es otro punto, pero pensemos en nosotros, en los evangélicos. Es una iglesia que cada vez más y más se está prostituyendo. Usted puede ver cómo el mundo se está metiendo en la iglesia. Entonces, en las discotecas ponen luces bonitas, ponen humo, ponen de todo. En la iglesia también lo meten. Y eso es prostituir la iglesia. Y es interesante notar esto de una manera más práctica aún. Cuando usted puede ver cómo en muchas iglesias ya están cantando la misma música mundana, simplemente con letra cristiana. Y usted ya tranquilamente puede cantar despacito, evangélico, ¿no es cierto? Despacito cristiano. Y los jóvenes de esas iglesias se vuelven locos allí cantando porque recuerdan la canción del mundo. Es lo mismo como que pues, alguien cantara nuestro juramento y lo hiciera cristiano, ¿no es cierto? Jurarle a Dios amor, fidelidad, es lo mismo. Porque es el mundo metido en la iglesia. ¿Por influencia de quién? Del diablo. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, cuando habla de santificar, dice para santificarla, es para apartarla. Esta palabra es como que le está diciendo, es como que está pensando en alguien, en una mujer, bueno, en el caso nuestro, en la iglesia, arrogante, descuidada, metida en la maldad, arruinada y envuelta, revuelta allí, revolcada con el pecado. Y a pesar de todo eso, el Señor
mira a esta iglesia, ¿para qué? Para irla apartando cada vez más y más. Mis hermanos, nosotros fuimos salvados por los méritos, por la obra de Cristo. Y esa salvación involucra que nosotros también cada vez más y más nos apartemos del pecado. Dios vino para rescatarnos de una mala manera de vivir, de una condición muy mala. Y tuvo que pagar un precio muy alto, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en muchos pasajes en que Jesucristo dio su vida para santificar a la iglesia. Por ejemplo, Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados. Mire, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y otro pasaje, Hebreos 13:12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció. Entonces usted puede ver cómo la palabra de Dios nos habla de que Dios quiere santificar a su iglesia. Jesucristo dio su vida para santificarnos, mis hermanos. Nuestro Salvador nos rescató para santificarnos como iglesia. Él pagó un precio muy alto. Recuerden que la vida de Jesucristo es algo que nadie podía pagar. Y el apóstol Pedro dice que lo pagó no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él dio su vida, mis hermanos, justamente para rescatarnos de esa mala manera de vivir, de esa vana manera de vivir, una vida pecaminosa, sucia, inmunda. De esa vida es la que Dios nos rescató. Por lo tanto, nosotros, si ya Cristo nos salvó, debemos empezar la obra de santificarnos. No nos va a santificar la oración de ningún pastor, de ningún hermano, no nos va a santificar el hecho de que usted hasta vaya a lo mejor a visitar otra iglesia. Hay gente que quiere ir yo escuchaba, hay gente que quiere ir a Israel, dicen para estar en la tierra santa, y piensan que eso les va a dar mayor santidad. Hay gente que quiere bautizarse otra vez en el río Jordán porque piensan que así se van a volver como Jesús. No, mis hermanos. Si seguimos viviendo en una vida de pecado, deliberado, si seguimos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho y no nos apartamos cada vez más y más de eso, no habrá santidad en nuestras vidas. No debemos enlodarnos otra vez en ese lodo, en eso sucio que es el pecado. Recuerde, el apóstol Pablo hace una pregunta muy interesante en Romanos capítulo 6, cuando se dirige a un grupo de personas que decían, en ese tiempo los romanos y los corintios y muchos de las iglesias de los griegos, ellos decían, nosotros ahora vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Y saben qué más decían? Ellos decían, como vivimos en el tiempo de la gracia, significa que Dios nos perdona porque somos pecadores. Y mientras más pecamos, más gracia tenemos. ¿Qué le parece esa idea? O sea, si usted peca, recibe más de la gracia de Dios. Y eso es una tremenda mentira. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 6:1 dice una pregunta, ¿qué pues diremos? Bueno, dos preguntas hay. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica que tiene una sola respuesta y él se encarga de decir la respuesta enseguida. Dice, en ninguna manera. O sea, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, mis hermanos. Porque la gracia ya nos salvó. Ahora nos toca a nosotros dar el siguiente paso. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra de Dios es fuerte, mis hermanos, contra aquellos que siendo cristianos vuelven al pecado como que si no pasara nada, como que si fuera algo común y corriente, como tomarse un jugo, como comer una comida. La Biblia es fuerte. Recuerda el apóstol Pedro, dice, les ha ocurrido lo de ¿qué? Lo del puerco y lo del perro. El perro vuelve a su vómito. Algo natural que ustedes lo han visto, yo también lo he visto, los gatos también creo que hacen lo mismo, vomitan y ellos después otra vez se comen su propio vómito. Es el perro. Y los chanchos
Usted sabe también la naturaleza del chancho. Yo les he dicho, si ustedes tienen un chancho recién nacido y dicen, yo voy a hacer que mi chancho sea diferente, y desde chiquito usted lo lava bien, lo baña, lo tiene en un ambiente muy limpio, le pone talco, perfume, el chancho huele rico, porque usted lo tiene así y ya lo cría 1 año, a lo mejor 2 años. Dice, como mi chancho ya ha sido bien cuidado, bien educado, ya no está acostumbrado al lodo, a la suciedad, y hasta usted le da de comer buena comida. Dice, lo voy a llevar al campo, a Daule, a Nobol, no sé, a alguna parte del campo donde hay esas pozas de lodo. Y para que vean que mi chancho es diferente, lo suelta allí. ¿Sabe qué va a hacer el chancho en cuanto vea la poza de lodo? No le va a importar. Si está perfumadito, con talco, lo que sea, se va a meter en la poza de lodo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del chancho. Al chancho le encanta el lodo, le encanta la suciedad. Y es más, por eso tiene el nombre, chancho, puerco, cochino, le dicen, coche, le decimos nosotros en Loja. ¿Por qué? Porque es eso. Es un animal que come todo lo sucio. Usted puede ver cómo un chancho cuando encuentra estiércol, se lo come y es como que le gusta, es como que abre la boca del gusto de comerse. Se comen ratones muertos, si encuentran una serpiente también se la comen, cualquier cosa sucia, cualquier cosa se comen. Y nosotros después de sacar de ese chancho, qué rico que la comemos, ¿no es cierto? Pero el chancho es uno de los animales, por eso se le conoce como chancho. La naturaleza del chancho es esa, mis hermanos. ¿Y por qué cree usted que la Biblia a nosotros nos dice que somos ovejas? Porque la oveja es diferente. En la iglesia hay quienes tienen naturaleza de chancho y de perro, y hay quienes son verdaderos cristianos, tienen naturaleza de oveja. La oveja en cambio odia la suciedad. ¿Por qué tienen que trasquilar a la oveja siempre? Porque ya cuando le crece mucho la lana se ensucia, y si la oveja pasa mucho tiempo con suciedad se enferma. Entonces tienen que estarle quitando la lana por todo eso, el peso. Por eso la Biblia habla a veces del peso, del pecado, porque una oveja no puede pasar con eso. Y por eso la palabra de Dios quiere hoy día que nosotros hagamos el propósito correcto, mis hermanos, en este nuevo año. Que nos alejemos de esos pecados que nos han gustado hasta el día de hoy. Es que el pecado lamentablemente es algo agradable, no es algo horrible. Si fuera algo feo, algo desagradable, si fuera algo que nos da asco, nos da náusea, así como cuando pensamos en lo que comen chanchos, ni nos meteríamos en el pecado. Pero el pecado se presenta siempre de una manera agradable, atractiva. Y Dios quiere que dejemos esas feas costumbres. Dios quiere que nos alejemos de esos vicios pecaminosos, que echemos de nosotros fuera esos malos hábitos, malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones. Si no lo hacemos, mis hermanos, el pecado tiene la capacidad de destruirnos por completo, de destruir nuestra familia, de destruir nuestra salud, de destruir nuestra vida espiritual y de mandarnos al infierno también. El pecado tiene esa capacidad. Hace tiempos atrás leí un pensamiento de Albert Einstein. Él es uno de los científicos más grandes que ha tenido el mundo. Y en una conferencia en 1948, él decía, porque recuerden que como él construyó la bomba atómica, le acusaban de que él va a ser el causante, de que él va a ser el que origine la destrucción de la humanidad. Y en una conferencia él dijo, el verdadero problema está en los corazones y pensamientos de los hombres. Él decía, no es cuestión física, sino moral. Y terminaba diciendo, lo que me atemoriza no es la fuerza explosiva de la bomba atómica. Él sabía la capacidad de destrucción que tenía la bomba atómica, sino el poder de la maldad del corazón humano. El pecado, terminaba diciendo, sí que es destructivo. Imagínense lo que él decía, lo que me atemoriza no es la fuerza explosiva de la bomba atómica, sino el poder de la maldad del corazón humano. El poder del pecado, el pecado sí que es destructivo. Mis hermanos, mejor santifiquémonos
para Dios. Mejor alejémonos cada vez más y más del pecado. Cumplamos este primer deseo de Dios para nuestras vidas. El segundo deseo lo encontramos en Efesios 5:26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El primer deseo de Dios es que Dios desea una iglesia santificada. Pero el segundo deseo es Dios desea también una iglesia purificada, mis hermanos. Porque se repite casi las palabras. Santificarse y purificarse no es lo mismo. La idea, mis hermanos, es de una persona sucia, llena de manchas por el pecado. Recuerde que Dios, a través de Jesucristo, nos salvó del pecado, de la condenación eterna. Y aunque Él nos salvó, nosotros fuimos limpiados por Dios, pero cada día tenemos que limpiarnos de las manchas del pecado, del efecto del pecado. Es como el baño que nosotros tomamos a diario. Usted sale, de pronto hoy día se bañó a las 7 de la mañana, pero a las 12 del día ya está otra vez sucio. Miren, con ese sol que tenemos hoy día, ya comenzamos a sudar, ya comenzamos si caminamos, solo por caminar se suda aquí en Guayaquil. Entonces a las 12 del día, al mediodía tendremos otra vez que bañarnos, para sacarnos la suciedad, el sudor. Y de noche otra vez bañarnos. Yo tengo que bañarme 3 veces al día. Me imagino que la mayoría nos tenemos que bañar 3 veces al día por el efecto del calor, del sudor y todo lo demás. Así mismo es, mis hermanos, con nuestras almas. Ya fuimos nosotros bañados, limpiados por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Pero cada día nos afecta el pecado, de tal manera que tenemos necesidad de volvernos a bañar, de volvernos a limpiar. De alguna manera, el pecado, mis hermanos, como es atractivo, se nos pega fácilmente. Si usted se va en un bus, en cualquier medio de transporte, y usted allí en ese medio de transporte escucha una música de esas que antes le gustaba a usted cuando no era cristiano, otra vez nuestra carne, nuestra naturaleza humana, es como que se pega a eso, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros cada día tenemos que despojarnos del pecado. Porque el pecado nos arrastra. Aunque no queramos, mis hermanos, el pecado siempre está allí tocándonos, manchándonos, y nosotros mismos permitimos que a veces no solamente rozarnos con el pecado, sino nosotros vamos hacia el pecado. El lavamiento que habla entonces aquí el apóstol Pablo se refiere al acto de limpieza que el Salvador hace en nuestro corazón, la regeneración, el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo en Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios ha hecho todo esto con el propósito de ver a su iglesia purificada de todo mal, de toda inmundicia, de todo aquello que es pecaminoso. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo a Israel, la palabra de Dios dice que les ordenó también hacer una fuente grande de bronce a la entrada del tabernáculo. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Para que los sacerdotes antes de entrar se laven en ella. De no hacerlo, morirían. Los sacerdotes no solo tenían que primero ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, sino que tenían que lavarse el cuerpo para entrar a ministrar. Porque Dios desea una iglesia limpia en todo sentido, no solamente bien bañada, el cuerpo bien perfumado, sino una iglesia que se limpie cada día más y más del pecado. Hay cosas con las que nosotros nos podemos manchar. Fácilmente usted se va a encontrar en cualquier lugar con hermanitos que les gusta contar chistes mundanos, pero en doble sentido. Yo creo que hay chistes sanos, que nosotros tranquilamente los podemos hacer, escuchar. Hay chistes muy sanos, pero la mayoría de chistes que más hacen reír, ¿cuáles son? Los de doble sentido, los chistes colorados. Y mis hermanos, aunque no nos guste, usted no puede decir, ese chiste me produce rechazo, no. Si usted escucha un chiste mundano, un chiste rojo, usted también se va a reír.
Por lo tanto, ¿usted cómo se va a purificar? Poniendo en orden a la persona que trate de meter eso en su vida. Si es un familiar, si es un amigo, si es un hermano. Porque se va a encontrar con hermanos, a veces con líderes, a veces a lo mejor hasta con pastores que tienen chistes en doble sentido. ¿Cómo se va a purificar? Poniendo en orden eso. A mí me tocó hace años, cuando yo era estudiante del seminario. Llegué a mi cuarto, los cuartos de los seminarios donde nosotros vivíamos eran compartidos, teníamos que vivir dos en el mismo cuarto. Estaba otro compañero que ya estaba en un curso superior y estaba yo, recién en primer año. Él estaba ya en cuarto año, él estaba ya haciendo la licenciatura. Y parece que este grupo de ellos tenían ciertos problemas porque hasta tuvieron que ponerlos en disciplina a 4 de ellos en algún momento en el seminario. Ese día yo llegué, me senté y estaban contando chistes. Y el último chiste que contaron fue en doble sentido. Entonces yo no me iba a quedar en mi cuarto escuchando chistes en doble sentido. Yo les puse orden, les dije, miren, si ustedes van a seguir contando esos chistes, váyanse de aquí, porque yo no quiero escuchar un chiste más. Y se fueron, pero se fueron diciendo, ya llegó la monjita, dije. Porque no les gustó que los confrontara con esa realidad. Ahora, si yo me hubiese sentado, mis hermanos, yo me reía también de ese chiste, porque era un chiste que hace reír. Pero si usted se pone a reír del pecado, de lo pecaminoso, muy pronto usted va a estar metido en eso. Y usted va a ser el que cuenta esos chistes, usted va a ser el que dice esas bromas, y usted va a estar metido otra vez, envuelto en el pecado. Y la Biblia justamente habla de que nosotros debemos limpiarnos de toda inmundicia, de todo eso que es pecaminoso. Si usted tiene personas en su casa que les gusta poner música mundana, pues prohíbalo, no permita. Aunque sea su hijo más consentido, aunque sea su esposo, su esposa, aunque sea la persona más considerada, prohíbale, es su casa, no tiene por qué mancharse con el pecado. Si alguien comienza a contarle de pronto un chisme, un cuento, si alguien comienza a hablar mal de la vida ajena, también ponga en orden. No permita que nadie en su casa hable mal de nadie. Algo que tiene mi esposa de muy bueno es justamente eso. Cualquier cosa que le digan de alguien, ella dice, a ver, si es que me va a contar esa verdad, llamémosle a la persona para que lo diga delante de él. Y allí mucha gente se queda corta, dice, no, yo no puedo hacer eso, entonces, porque es mentira. Tengamos, mis hermanos, mucho cuidado, porque hay veces en que se permiten ciertas cosas dentro de la iglesia que son pecaminosas. Los chismes, los cuentos, la murmuración, las peleas. Es algo tan cotidiano, tan común dentro de la iglesia evangélica que hasta se ha vuelto ya normal. Que hayan personas, hombres y mujeres chismosos, mentirosos, peleones, resabiados, que están allí haciendo problema a otros hermanos dentro de la misma congregación y piensan que es normal. Y nosotros debemos ponerle un límite, mis hermanos, a eso. Es necesario que nosotros persistamos en mantener limpia nuestra alma. No permita que nadie le ensucie, no permita que nada le afecte, no permita que alguien, es como que usted sale a su trabajo y le permite que alguien le eche un poco de tinta negra. Entonces, usted queda sucio, usted queda mal. Nuestro Señor Jesucristo desea recibir una esposa pero limpia, sin mancha. El apóstol Pablo se esforzaba, mis hermanos, en eso, en presentar una iglesia de esa manera. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hablaba de la iglesia y de la iglesia corintia, esa iglesia que estaba llena de un poco de maldades. Estos corintios habían permitido que un líder de la iglesia le quite la mujer a su propio padre. Claro, no era la mamá, era la madrastra, pero estaba viviendo con su propia madrastra y ellos le habían permitido eso. El apóstol Pablo, después de poner en orden, miren lo que dice, les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Es el segundo deseo de Dios, mis hermanos. Hagamos realidad ese deseo. Tratemos de ser puros delante de Dios. El tercer deseo lo encontramos en el versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. El apóstol Pablo nos presenta el tercer deseo de Dios. ¿Qué tipo de iglesia quiere Dios? Una iglesia
gloriosa, mis hermanos. Una iglesia que brille, que resplandezca. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que los discípulos de Él somos la luz del mundo. De manera práctica, ¿qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros vamos a ser como luciérnagas cuando apagan las luces y allí vamos a brillar. No, mis hermanos, significa que debemos alumbrar a los que están en oscuridad, que debemos guiarle a los que no conocen la verdad de la palabra de Dios. Filipenses 2:15 habla de esto, de la manera práctica. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuándo es que usted va a tener la gloria de Dios sobre su vida? No, mis hermanos, no se da eso. Otra vez, volvemos al tema de los predicadores, estos que vienen a hacer cosas que son antibíblicas. No porque un predicador le ponga la mano, le sople, ore por usted o le ministre como dicen que lo hacen. No. Y que de allí usted ya va a tener la gloria de Dios. No, aquí dice el pasaje. Si usted es irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Y en medio de esta generación maligna y perversa es que usted debe resplandecer como luminar en el mundo. ¿Cuándo es que el cristiano resplandece? Cuando vive con buen testimonio. Cuando ese buen testimonio le da la autoridad para corregir a cualquier otra persona que está haciendo cosas malas. Porque si no, yo me imagino que ustedes han escuchado, hay alguna persona que a veces quiere reprenderle a otro, pero él mismo no tiene autoridad. Y el otro enseguida le dice, ¿y tú? Y él le saca todo lo que él es, ¿no es cierto? Pero la Biblia habla de que puede resplandecer como luminar cuando no tiene nada de qué acusarle. Cuando lo que le digan son inventos, cuando lo que le digan son cosas falsas, que no, igual a la final no le afectan a usted. Porque igual la gente siempre tendrá algo que decirle, pero usted tiene que tener la autoridad moral de parte de Dios para poder corregir lo malo. Yo siempre pienso que a veces escuchar a ciertas personas, yo creo que para la iglesia, para muchos cristianos, escuchar a ciertas personas a veces es como ver a un borrachito decirle a otro que no tome. Entonces es algo tan absurdo que un borrachito allí bien borracho le esté diciendo a otro, pero no tomes, porque eso es malo para la salud. Y uno dice, pero es absurdo, si él está bien borracho, ¿cómo está aconsejando a otro que no tome? Y eso es falta de testimonio, eso es falta de autoridad. Pero si usted tiene su vida limpia para con Dios, usted va a resplandecer y nadie tendrá nada de lo que para poder reprenderle, porque el pasaje empieza diciendo que usted sea irreprensible y sencillo. Ahora, tampoco significa que usted va a estar metiéndose en la vida ajena donde no le llaman, donde no debe meterse, porque una cosa es resplandecer como luminar y otra cosa es ser metido en la vida ajena, porque hay gente que ni resplandece ni es luminar, sino que simplemente le encanta meterse en la vida ajena y comienza a corregir a todo el mundo, pero ellos mismos no se corrigen. Hemos visto de esos casos muchos, gente que tiene la lengua larga, por supuesto, y que simplemente le gusta hablar mal de otros y se sienten bien acusando a otros y haciendo sentir mal a otros. Pero cuando usted es una persona que resplandece como luminar, es una persona que da buen testimonio, y su buen testimonio es el que inspira. No tiene que estar hablando, sino simplemente tiene que mostrar con su vida. Y claro, si hay algo que le afecta, primero véase usted mismo, si es que usted no tiene algo de culpa en todo eso. Porque no puede corregir a otro si usted mismo tiene muchas deficiencias en su vida. Entonces usted póngase a corregir a otro cuando tenga autoridad, cuando tenga testimonio, cuando tenga de pronto una familia ejemplar, cuando nadie en su casa o usted mismo no haga lo que otros han hecho.
Para cumplir esto, mis hermanos, debemos nosotros llenarnos de santidad. Y Pablo enfatiza esto cuando agrega que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La santidad y la gloria, porque dice aquí el pasaje, dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. La santidad y la gloria, mis hermanos, son inseparables. Nadie puede decir o desear la gloria de Dios si no vive en santidad. Nadie. Y usted va a ver que la mayoría de esta gente que asiste a estos cultos que son llenos de pura palabrería, salen contentísimos, dice, vi la gloria de Dios, sentí la presencia de Dios, pero siguen viviendo en pecado. Eso no es la obra de Dios, mis hermanos. Eso es a veces es una mentira del diablo. Hacerle sentir bien en un culto para que siga viviendo conforme siempre ha vivido. Pero la santidad y la gloria de Dios son inseparables. Nadie puede tener santidad, nadie puede ver la gloria de Dios a menos que viva en santidad. La santidad es la gloria interior, mientras que la gloria es la santidad que brilla al exterior. Y nuestro Salvador, mis hermanos, confía en nosotros de tal manera que se atrevió a afirmar que la iglesia va a enfrentar al mismo diablo y va a enfrentar al mismo infierno, pero saldrá triunfante. Recuerde Mateo 16, 18, el Señor Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa esto que el mismo diablo en muchas ocasiones se lanzará contra la iglesia. ¿Para qué? Para derrotarla, para vencerla. ¿Cómo nos ataca hoy en día fácilmente el diablo? ¿Cómo es que el diablo tiene sometida a la iglesia? Por medio del pecado, metiendo el pecado en la vida de nosotros, metiendo estas mentiras de él en medio de la iglesia. Dios desea una iglesia gloriosa, que venza toda tentación, que venza todo pecado. Y el último deseo de Dios lo encontramos en la segunda parte del versículo 27. Dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Recuerden que el primer deseo que veíamos era que Dios vino para santificar a la iglesia, pero aquí otra vez se repite la palabra santa y sin mancha. Tan santa, mis hermanos, que no tenga manchas. La Biblia narra que Dios condenó al rey Belsasar con estas palabras. Si usted lee Daniel 5:27, le dice Dios al rey Belsasar, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios pesa, mis hermanos, a todos los hombres. Y lo cierto es que Dios no pesa solo a los reyes, por si acaso, porque aquí aparece Belsasar. Dios pesa en balanza a todos los hombres, incluyendo a sus hijos, a nosotros. ¿Qué pasaría si hoy Dios decide que terminó nuestra vida? La vida de cualquiera de ustedes. Ese día se pesan las obras, se pesa la vida del ser humano. ¿Qué pesaría más? ¿Pesaría más sus pensamientos hacia Dios o sus pensamientos hacia las cosas malas, hacia las cosas mundanas? ¿Pesarían más sus palabras de acuerdo a la palabra de Dios o las palabras ociosas, vagas, esas palabras que a veces contribuyen a meternos más y más al pecado? ¿Pesarían más nuestras acciones correctas o esas acciones pecaminosas, esos actos pecaminosos? ¿Qué pesaría más, mis hermanos? Si Dios tuviera que pesarle hoy a usted, porque recuerde, el día que lo pesa es porque ese día ya se acabó la oportunidad y hasta ese día usted vive, porque aquí dice que Belsasar murió ese día. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, le dice. Por lo tanto, Belsasar fue muerto y fue condenado. ¿Qué pesaría más? ¿Será usted hallado falto o será hallado completo? ¿Será hallado digno hijo de Dios? Mis hermanos, no hay cosa que Dios aborrezca más que el pecado. Él quiere alejarnos del pecado. Dios ama la santidad. Quiere que vivamos una vida santa. Dios desea por encima de todas las cosas una iglesia santa y sin mancha. El Señor puede ayudarnos, mis hermanos, para encaminar nuestros corazones a tomar la firme determinación de este año
vivir una vida más santificada, una vida más pura, más gloriosa y sobre todo más santa. Dios anhela tanto esto, mis hermanos, que ha hecho todo lo que es el trabajo de Él, todo lo que Él podía hacer para que nosotros lo logremos. Todo lo que Dios, todo el plan, todo el trabajo que Dios tiene que hacer, ya lo hizo. Mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Ahora nosotros tenemos que apropiarnos de esa verdad, vivir cerca de Jesucristo. Hagamos, mis hermanos, de este año realidad estos deseos de nuestro Dios, de vivir más santos, más puros, con más gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y como dijimos, sobre todo más santos. Que esos sean los propósitos que tenemos en este nuevo año. Y todos los otros propósitos que podamos pensar vendrán fácilmente, porque cuando Dios está con nosotros, todo lo demás es la añadidura, como dice la palabra de Dios. Oremos al Señor, mis hermanos. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Rogamos, Padre, que nos ayudes para tomar buenas decisiones en estos días que estamos iniciando este año, Señor. Que deseemos realmente vivir más santificados como iglesia tuya, Señor. Que deseemos vivir de una manera más pura, más gloriosa y sobre todo más santo, Señor. Que cada día nos apartemos más y más del pecado. Que cada día tomemos decisiones para apartarnos de las personas que nos inducen hacia lo malo, Señor. Para dejar a un lado los pensamientos que son contrarios a tu santidad, Señor. Para dejar a un lado las palabras, las acciones, los hechos que nos perjudican, Señor, que nos ensucian, que nos manchan. Que podamos vivir más cerca de ti, Señor, con mayor santidad en nuestras vidas. Que podamos acudir a ti cuando estemos con debilidad, Señor. Que podamos pedirte tu ayuda, tu fortaleza, el poder tuyo, Señor, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado. Y que así podamos ser, lo que dice tu palabra, personas que resplandecen en este mundo lleno de oscuridad, Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir con estos propósitos que nos estamos planteando. Danos el poder, la capacidad, la fuerza con tu Espíritu Santo para vivir más cerca de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.